Los podemos definir como los derechos que tenemos todos por ser simplemente humanos. Es la responsabilidad que compartimos en respetarnos y ayudarnos. Estos derechos fueron planteados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de la ONU en 1945 y 1948. Allí se constata la obligación de los gobiernos de actuar de una manera determinada o abstenerse de emprender ciertas acciones para promover y proteger los derechos y libertades fundamentales de los individuos. Además, la ONU estableció mecanismos para promover y proteger estos derechos y ayudar a los estados a ejercer sus responsabilidades. Algunos de los valores fundamentales planteados en la Declaración de los Derechos Humanos son libertad en todos sus aspectos, ya sea libertad de expresión, de pensamiento, reunión o religión, igualdad, participación, ya sea política o cultural, solidaridad, y por último, el valor fundamental para que los otros valores se lleven a cabo de manera correcta, la paz. Con la evolución de las sociedades y gracias a las personas que se rebelaron, nuevos sectores sociales adquirieron los derechos que siempre deberían haber tenido. Se podría decir que gracias a la participación ciudadana fue que las personas que carecían de estos derechos los empezaron a tener y fueron incorporados a la sociedad. Pero no todo es color de rosa. Seguimos teniendo problemáticas que afectan a nuestra sociedad y siguen sin resolverse. A lo largo de los últimos siglos, en nuestra sociedad encontramos muchos casos de derechos vulnerados. Uno de los grandes ejemplos son la mayoría de los derechos de las mujeres. En distintas partes del mundo, las mujeres somos víctimas de diversas formas de violencia solo por nuestra condición de género, produciendo una profunda desigualdad e injusticia. Primero que todo, veamos los distintos conceptos. Según la Organización de las Naciones Unidas, la violencia de género es todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vía pública como en la privada. En una era digital como la nuestra, la mayoría de nuestras prácticas culturales, vinculares y sociales se trasladaron a los entornos digitales, y la violencia de género no es la excepción. La violencia de género digital es aquella que se da mediante el uso de las diferentes herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías. No se trata de algo nuevo, sino que es una de las tantas formas que se manifiesta el histórico flagelo de la violencia machista. Es un fenómeno mundial que se incrementa día tras día. Una de las formas de violencia de género digital es la exposición de contenidos privados e íntimos sin consentimiento. Según estudios recientes, 9 de cada 10 víctimas de violencia digital son mujeres, y 6 de ellas son menores de edad. Muchas veces a esta práctica se la refiere como porno venganza, una denominación que rechazamos porque presupone la retribución a alguna conducta supuestamente reprochable de la víctima, cuando lo que se pretende es violentar a las mujeres con el registro de una actividad de carácter sexual llevado adelante en un ámbito de privacidad. Hay humillación, agresiones, persecuciones, hostigamientos, amenazas y chantajes a través de las distintas plataformas digitales, aplicaciones de mensajería y sitios web, en general hacia las mujeres. Esta clase de violencia genera daños en la imagen, en vínculos personales, el trabajo, el aparato psíquico en su totalidad y en la seguridad personal de las mujeres violentadas. 2 años sin poder salir de mi casa. Sin poder salir, digamos, a sociabilizar. Obviamente que yo después, todo eso yo lo transformé. De acuerdo con numerosas investigaciones, la mayoría de las víctimas tienen temor a realizar las denuncias, se sienten avergonzadas y manifiestan gran desapego o desconfianza hacia la justicia. Pero hay leyes que protegen contra esto, ya que hay una violación de los derechos humanos fundamentales, como la privacidad, la integridad personal y la igualdad de género. En el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, ni ataques a su honra o reputación. En el artículo 16 de la Ley 25.326 de la Constitución Nacional se ampara la autonomía individual integrada por sentimientos, hábitos, costumbres, relaciones familiares, posición económica, creencias religiosas, salud mental y física y todos los hechos y datos que integran el estilo de vida de una persona que la comunidad considera reservadas al individuo y
y cuyo conocimiento o divulgación significa un peligro para la intimidad. Como la violencia de género en general, en la digital también se dan diferentes modalidades y algunas de estas son conductas muy comunes. Captura de fotos, imágenes o videos por debajo de las polleras de las mujeres en el ámbito público sin su consentimiento. El obligar el envío de mensajes sexuales o eróticos. La difusión, publicación, distribución, facilitación, cesión o entrega no consentida de materiales íntimos, a través de cualquier tipo de comunicación electrónica, transmisión de datos o página web. La creación de imágenes falsas e íntimas. La revelación pública e intencional de información personal sobre la víctima. El hostigamiento realizado mediante el uso de las tecnologías con el objetivo de atemorizar y o menoscabar la dignidad de la mujer. Algunas de las cosas que podés hacer en caso de ser víctima son: guardar todas las pruebas que tengas, chats, correos electrónicos, capturas de pantalla y cualquier tipo de contenido que aporte información a los peritos informáticos para presentarlos en una fiscalía. Busca asesoramiento legal. Hay leyes que te protegen, como anteriormente mencionamos, el artículo 16 de la Ley 25.326 de protección de datos personales. Establece que deben darlo de baja dentro de los 5 días hábiles a partir de tu denuncia. Habla con profesionales, pedí ayuda. No tenés por qué tener vergüenza. Recordá que no es culpa tuya. Para concluir, la violencia de género digital es algo muy común en nuestra generación, en el mundo digitalizado en el que vivimos. Hay que tener mucho cuidado con lo que compartimos, lo que decimos y lo que recibimos. La mayoría de veces que pensamos en la violencia de género no se tienen en cuenta estos casos o quedan en un segundo plano. Hay que prestar atención, tomar precaución, estar informado ya que es algo que pasa. Como mencionamos anteriormente, las víctimas no denuncian por vergüenza, por miedo y por extorsiones. Hay que empezar a visibilizar estos casos, saber que está mal, que tenés leyes que respaldan a las víctimas y que tenés que denunciar, pedir ayuda y saber que no estás solo o sola. Los derechos humanos están hechos para cumplirse, para respetarlos y los tenés simplemente por ser personas. También hay movimientos detrás que nos respaldan, que se hacen escuchar y pelean porque cada vez haya menos injusticias y más igualdad. Solo por ser ciudadano podés participar y hacerte escuchar.